Amados hermanos, en esta mañana, tenemos claro que hemos estado en este mes celebrando el mes de la Reforma, amén. Y hemos venido tocando estos puntos y lo que es las 5 solas. Hoy me corresponde hablar de una de ellas y esta es la sola gracia. Hemos titulado, y digo hemos titulado porque no lo hice yo solo, lo hace el Señor, amén. Hemos titulado por la gracia de un hombre. Hemos titulado el sermón de esta mañana. Y quisiera que me acompañe a la carta de Romanos. En el capítulo 5 de la carta de Romanos, en el verso 12, me dicen amén los que lo tienen, amén. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Padre, te damos a ti, Señor, toda honra, toda gloria y alabanza en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Dios, por este día. Gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos para celebrarte a ti, para adorarte, para exaltarte, Señor. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que en esta mañana tu palabra, Señor, tu mensaje sea expuesto, Padre Santo, de la manera correcta, Señor. Y que tú, Señor, seas quien seas glorificado, Padre, a través de tu palabra, a través del mensaje, Señor, en esta mañana, el mensaje que tú has decidido, Señor. Padre, que cada palabra mía, Señor, sea dirigida por tu Santo Espíritu para la edificación, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué entendemos cuando escuchamos la palabra gracia? ¿Qué nos dice la Escritura sobre la gracia? ¿Y qué es la doctrina de la sola gracia? Y que incluso en la época de la Reforma muchos defendieron con sus vidas. Podemos decir que la gracia, y como casi siempre hemos escuchado, la gracia es un regalo. Es eso, muchas veces simplemente, ¿qué es la gracia? Y dice, bueno, la gracia es un regalo. Y es cierto, es un regalo. Pero también la gracia es un favor. Es un favor e incluso que a veces no nos hemos dado cuenta que se nos hizo. Es un favor que se nos hizo y quizá no tenemos la conciencia clara de ese gran favor que hemos recibido. Que quizá no lo pedimos, quizá nosotros no lo solicitamos, pero hemos recibido ese favor, amén. La gracia es un donativo, es algo que se nos ha donado. Es algo que hemos recibido, como decía, totalmente gratuito, es un regalo. Pero la gracia, para definir un poco con respecto, desde la perspectiva bíblica y cristiana, la gracia es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida de quien ha sido alcanzado por esa gracia. La gracia es fundamental en la vida del creyente
Se recibe, pero no se merece. No la merecemos. No es el resultado de algún trabajo. No es el resultado de algo que usted haya realizado. No tiene ningún mérito en nosotros. No es el trabajo que usted pueda haber hecho, algo que usted pueda haber intentado hacer para poder comprar el favor de Dios, para poder usted adquirir ese regalo, para poder usted obtener ese donativo. Ese regalo, el mérito, no lo tiene usted, no lo tengo yo, no lo tiene quien lo recibe. El mérito de ese regalo lo tiene aquel quien lo dona, aquel quien lo ha regalado. Aquel es el que tiene el mérito de todo ello. Él, el Señor, es quien tiene ese mérito. Ahora, vayamos un momento igual a Romanos, el verso 12, para comprender y ver en contraste de estos dos hombres que se habla aquí. Dice que en el capítulo 5 del versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Hasta aquí, básicamente vemos la culpa del primer hombre, de Adán. Vemos que hasta ahí dice que fue por causa de él. Pero después de que dice que pasó la muerte a todos los hombres, vea claramente, vea en su Biblia, donde dice algo importante. Y dice, por cuanto todos pecaron. Amado hermano, todos pecamos. A veces hay gente que considera que la culpa fue de Adán, que él fue el que pecó, él fue el que hizo la transgresión. Y es cierto, por causa de él heredó esa condición, pero eso no significa que usted y yo no tengamos culpa de nuestros pecados. Cada uno de nosotros tiene culpa de ello. Hemos pecado deliberadamente nosotros mismos. Amén. El pecado entra por este hombre, entra por un hombre. El pecado es un poder activo que logra entrar en la raza humana, que tuvo como consecuencias, a grandes rasgos, dos resultados: la corrupción y el pecado en el corazón de Adán, que ahora ha caído de la gracia de Dios, y con él al resto de la humanidad, arrastrando a esa condición. Este pecado es transmitido a toda la raza humana a través del flujo de la vida como lo conocemos, a través de padres e hijos, y de esa misma manera se va transmitiendo a través de la vida esa condición caída, esa naturaleza que está en nosotros, produciendo de una manera inmediata la muerte. Así sucedió, tal como Dios lo había dicho. En Génesis capítulo 2, verso 17, ahí, si quiere lo busca, ahí lo que nos dice es que, porque el día que comieres, le dijo el Señor, del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces morirás. Exactamente eso produjo el día que ellos desobedecieron. Ellos murieron, tal como Dios lo había dicho. Aunque la muerte física no se evidenció tiempo más tarde, esta muerte física quizá duró más tiempo, claro que sí, pero la muerte moral y espiritual ocurrieron inmediatamente, fue enseguida. Fue en el instante, tal como Dios lo había dicho. Hubo una muerte espiritual en ellos. La muerte moral, ya que ellos vivían en inocencia. Era una inocencia moral. La desnudez, como bien lo sabemos en la Escritura que nos dice, la desnudez para ellos no era mala. Era una inocencia que ellos tenían. La desnudez no producía ningún sentimiento de vergüenza. No, pero ahora la conciencia sí los acusaba. Ahora la conciencia, inmediatamente que ellos desobedecieron, comieron del fruto de ese árbol que se les había prohibido, entonces ahora la conciencia los acusaba. Y esto, asociado con el pecado, los ponía en una condición de muerte.
¿Qué clase de muerte? La muerte de la vida de Dios en ellos. Esto consistía en que estaba arruinada su anterior relación con ellos, con Dios, perdón. Por lo tanto, había una muerte espiritual. Ahora todos los seres humanos nacen con esa predisposición a la maldad. La naturaleza de nosotros viene ya predispuesta a lo malo. Tenemos una naturaleza caída, una naturaleza inclinada totalmente al pecado. La naturaleza caída domina y reina en nosotros. El pecado, su carne, su humanidad es corrupta, es depravada. Solo puede hacer lo malo. Nosotros estamos inclinados solamente a mentir, a robar, a tener codicia, a hacer lo malo, a asesinar, a ser orgullosos. Somos prepotentes. Nosotros nos deleitamos en todo tipo de placeres carnales, satisfaciendo el yo, haciéndonos egoístas, sin interés por Dios e incluso sin interés por los demás. Esa es nuestra naturaleza verdaderamente a través de Adán, por la transgresión de aquel hombre. Romanos 8, versículo 5. Vayamos un poquito adelante. ¿Me dicen amén? Dice en el verso 5 de Romanos 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios son la intención, el propósito, la inclinación. Esos son los designios de la carne. Es la inclinación que tienen. Estos, como dice aquí en este verso 7, dice, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. El hombre en sí mismo no puede. El hombre por sí solo no puede agradar a Dios. No hay forma de que usted en sí mismo, su naturaleza le impide, el pecado que hay en nosotros, la herencia que nos dejó Adán, nos impide agradar a Dios. Estamos totalmente excluidos. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, leo para ustedes, verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ante esta realidad que la palabra nos dice, nos deja en la siguiente posición, según Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por tanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, como decía en el verso 12 del capítulo 5, todos pecaron, cada uno hemos pecado, cada uno tenemos nuestra culpa y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, no podemos y no tenemos cómo alcanzar el perdón y la salvación por nosotros mismos. No hay manera de que usted y yo podamos hacer algo para poder ganar la salvación, para poder entrar al reino de los cielos. Estamos totalmente excluidos y eso nos lo enseña la palabra de Dios. Excluidos de la gloria de Dios, fuera de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente lo contrario a la gracia es la desgracia. Y eso es lo que heredamos a través de Adán. La humanidad está caída en desgracia. Y basta solo con mirar en la actualidad todo lo que vemos, todo lo que hay en el hombre. Hay egoísmo, hay maldad. Solo piensan en sí mismos. Y entonces esta gracia, ¿de qué manera actúa? ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que llegamos a la salvación? La palabra
explícitamente nos dice que es por gracia, que es un regalo, que es un favor. Efesios capítulo 2, verso 4. Si gusta, me acompaña. Amén. Nos dice Efesios en el capítulo 2, verso 4. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Escuche sobre la gracia de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Quién es rico en misericordia? Dios. Con ese gran amor, dice, con que nos amó. En el verso 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia es de Dios, solamente de Él. Estábamos muertos y un muerto no reacciona. Hermanos, es muertos. La palabra de Dios dice muertos literalmente. ¿Usted cree que porque andamos por ahí, caminamos y todo, el hombre sin Dios está vacío? El hombre sin Dios busca deleitarse a sí mismo, busca llenarse y su naturaleza lo inclina solamente a ser egoísta. No quiere nada con Dios y su egoísmo incluso lo lleva a hacer cosas en contra de su prójimo también. Le miente a su prójimo por egoísmo, porque se deleita nada más en lo que él quiere. Y eso como una pequeña muestra, pero hay muchísimas cosas que el hombre hace. Él está muerto en lo espiritual. Él no tiene comunión con Dios, solo piensa en las cosas de la carne, en satisfacer su carne, en vivir para Él. Piensa en sí mismo. Muchas veces hay hombres que viven nada más pensando en acumular riquezas o vivir bien él, y no le importa lo que suceda con su vecino, no le importa lo que suceda con su compañero. Su corazón está duro, están insensibles, son egoístas, somos egoístas por naturaleza. Estamos en desgracia si no tenemos a Cristo. Estamos muertos. El muerto no reacciona. Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada por él, ni mucho menos por alguien más. Él no puede ayudarse. La salvación es por gracia. Pablo subraya la suprema suficiencia de la redención, de la salvación. Pablo lo subraya ahí en Efesios, en lo que hemos leído, que es por la gracia, que es un regalo, que es un favor, que es un donativo de sangre que da vida. Es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de un hombre. Es por esa gracia que somos limpiados, que somos redimidos y que nos pasa de muerte a vida. Estando muertos en pecados, en delitos, Él por su gracia, por la gracia de un hombre, nos pasa de muerte a vida, de la condenación a la salvación. Gloria a Dios por eso. La gracia, un regalo divino inmerecido, ya que éramos hijos de desobediencia, de ira. Pero esa gracia, ¿cómo actúa? Una vez entendemos que no hay una obra humana, no hay esfuerzo humano, por más grande que estos sean, por más maravillosos y buenos que estos gestos, que estas acciones a veces sean, no se obtiene la gracia de Dios. La gracia de Dios no puede ser obtenida por la bondad supuesta del hombre. Hay gente que considera que es buena, pero hay que ver muchas veces en aquellos actos de bondad, en realidad, cuáles son las intenciones a veces de su corazón. Hay grandes figuras, no me voy a meter pero hay grandes figuras, no voy a decir nombres, hay grandes figuras que a veces hacen donativos, hacen grandes cosas y todo el mundo dice, ay, qué bueno que es. Miren a este, miren al otro. Algunos lo señalan, dicen, pero ese no se interesa por nadie, porque ese está podrido en dinero. No, dice alguien. Miras que él tiene una fundación y tiene esto y tiene aquello, pero hay que ver las intenciones de aquel gesto de bondad. Y así somos todos a veces. A veces hacemos cosas porque hay una intención en nosotros, porque algo queremos, porque algo buscamos. Está en nuestra naturaleza.
Y no nos engañemos, así somos nuestra naturaleza es así. Solo puede ser cambiada por la gracia de Dios únicamente. Es la única manera. A veces estos hombres que hacen estas grandes donaciones y cosas, bueno, no quiero meterme en eso, pero lo hacen para evadir impuestos. Entonces la intención de ellos es otra. O incluso para recibir gloria y más fama y sentirse ellos buenos. Sentirse buenos. Calmar a veces la culpa. Entonces entendemos que no hay esfuerzo humano. Por más grande que sea, por más carismático que sea, por más bueno que sea aquello, que en estos esfuerzos humanos sean para que el hombre crea que puede aportar algo en el proceso de la salvación. Muchas veces el hombre cree que siendo bueno, que haciendo cosas buenas, él aporta algo. El hombre se salva por la gracia de Dios. Las razones, conforme a la Escritura, son las siguientes. Efesios 2, vayamos a Efesios 2, verso 1. ¿Me dicen amén? Efesios 2, verso 1 al 3 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora el hombre recibe la salvación por gracia, pero ¿cómo sigue la gracia actuando en la vida del creyente? Todos antes, dice, antes de la gracia, de que la gracia actuara, estábamos muertos espirituales. Eso lo vemos ahí en el verso 1. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Conforme dice en el verso 2, ahora estábamos en el verso 2, dice, bajo el dominio de Satanás, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. De esa manera, estábamos bajo ese dominio de Satanás, bajo la condenación de Dios, como podemos ver en el verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos condenados. Para ser salvo, Dios le otorga al hombre algo que se produce. Dios le otorga al hombre ese regalo, le otorga ese donativo que produce en usted la salvación, o sea, la gracia. Para ser salvos es Él quien lo otorga, es Él quien lo da. El don de gracia de Dios. Este don o este regalo, este donativo que Él da, lo que produce en usted primero es el llamado al arrepentimiento. Es que usted se arrepienta. Es Dios a través de su Santo Espíritu hablando al corazón, transformando el corazón para que usted se arrepienta. Usted está muerto en delitos y pecados. Usted no puede por sí solo reaccionar, sino es porque Él otorga ese regalo. Y ese regalo produce en usted ese llamamiento. Su espíritu, su corazón comienza a escuchar la voz de Dios. Primero produce el llamado al arrepentimiento, y eso lo vemos claramente en Juan capítulo 16 verso 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que le convence, no hay otro. No hay ninguna filosofía humana,
No es el pastor desde acá, es el Espíritu Santo quien está hablando a su corazón. Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo la que comienza a dar vida a aquello que está muerto, a aquello que está ahí en inmundicia ya, muerto por la maldad que hemos heredado, por la desgracia en la que estamos. Es la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo operando e impartiendo la gracia, impartiendo ese regalo. Es el Espíritu Santo el que le da el poder o la capacidad de responder a Dios. Por sí solo no podíamos, pero es el Espíritu de Dios el que da esa capacidad de que usted pueda responder a Dios. Antes de ello no se podía, no hay ninguna forma de hacerlo. Leamos Efesios en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un regalo maravilloso. Es un regalo precioso el de la gracia, la cual todo el mérito la tiene Dios, no la tiene el hombre. Dice en el verso 6 que esto juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vayamos, al capítulo 1 de Efesios. En el verso 4. Vea lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos aquí que ha sido según Él nos ha escogido. Es Él quien lo escoge, es Él quien busca a usted para resucitarlo de la muerte, pasarlo a vida. Es Él quien nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos dice claramente, para que fuésemos sus santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿esto por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Dice en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. Es porque a Él le plació. No había nada en nosotros. Es simplemente el puro placer de Él de haberle escogido. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Desde la eternidad, desde antes, amado hermano, Él nos llamó. Él ya lo había escogido a usted antes de la fundación del mundo. Él ha escogido a quienes les va a otorgar esa gracia. Es Él el único autor de la gracia, el autor de la salvación. Ahora el creyente vive en la gracia. A los que responden a Dios en arrepentimiento y fe, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. El creyente pasa de muerte a vida y ahora vive en la gracia. Ha aceptado a Cristo como Salvador y Señor y experimentan la gracia de Dios. Ahora dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, dice, son nuevas criaturas.
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Son regenerados mediante el Espíritu Santo. Reciben continua gracia para vivir una vida apartados del pecado y servir a Dios. La gracia sigue actuando. Una vez que este don de Dios, que este regalo viene a usted, sigue actuando en usted. El Espíritu Santo sigue regenerándolo, sigue dándole cada día gracia de Dios. Los creyentes se esfuerzan ahora por agradar a Dios, pero esto lo hacen mediante la gracia, no por nuestro propio mérito. No hay fuerza en nosotros que pueda hacerlo, sino por la gracia de Dios que ahora obra en nosotros. Filipenses capítulo 2, verso 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo es por gracia, hermanos. Absolutamente por gracia. Vivimos una vida de creyentes, una vida cristiana por gracia. Todo lo hacemos gracias a Él. Es Él quien opera en nosotros, es Él quien hace las cosas. Él pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. De principio a fin, amado hermano, y el que nos visitan esta mañana, de principio a fin, la salvación es por la gracia de Dios. Y asimismo toda la actividad cristiana depende de la gracia. No hay otra forma. Si alguien le dice algo distinto, está engañándole. Por la gracia de un hombre, por la gracia de Jesucristo. Esto es lo que defendieron los apóstoles, lo que defendieron incluso los reformadores, y defendemos hoy también todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios manifestada en un hombre. Los apóstoles defendieron esto, defendieron que era por gracia, no por obras. El apóstol Pablo se ve siempre en muchas situaciones cuando los cristianos judíos, aquellos que parecía que sí habían creído a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos trataban de imponer reglas de la ley. Hablaban sobre la circuncisión, que para poder alcanzar la gracia de Dios, que para poder alcanzar la salvación debían circuncidarse, tenían que añadir obras, tenían que ayudarle a Dios para poder ser salvos. Esto defendieron los apóstoles, esto defendió el apóstol Pablo muchas veces, que era por gracia, que no era por obras, que no era por algo que tuviéramos que hacer. Y eso mismo, en la época de los reformadores, cuando la iglesia entró en una época de oscurantismo, donde la palabra de Dios quiso ser oculta, donde la palabra de Dios quiso ser opacada por hombres que pensaban en sí mismos y que comenzaron a enseñar de una forma distinta, enseñando que había cosas que hacer para poder obtener la salvación. Y como ya lo hemos escuchado, en el mensaje anterior que nuestro pastor habló respecto a las indulgencias, estos pagos que se hacían, que se cobraban para poder sacar un alma del infierno, cuando la Escritura nos dice algo distinto. Es por gracia. No hay nada que se pueda hacer, sino es solamente la gracia de Dios. El donativo está de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, por su sangre que nos da vida. Los reformadores también defendieron esta doctrina de la sola gracia con sus vidas. Entendieron que era de esa forma como se obtenía la salvación. Alcanzados por la gracia de Dios manifestada en un hombre. Ellos, al igual que hoy, el creyente que es alcanzado por esa gracia debe defender esa verdad con su vida y no permitir que la mentira y el engaño atrapen al hombre. Por la gracia de este hombre, por la gracia de un hombre,
¿Cuál fue el costo de esa gracia? Ese regalo, de esa donación, aunque en términos del que la recibe, es totalmente gratis. Nosotros que la recibimos es gratis, pero en realidad, amado hermano, tuvo un alto costo, tuvo un precio muy grande. Muchos tienen la idea de que la gracia es un sentimiento de bondad de Dios y que Dios está obligado a compartir con sus criaturas, con su creación. Está obligado a dar ese regalo. Esa forma de pensar nos lleva al abuso de la gracia. Si usted considera que Dios está obligado a hacerlo, está equivocado. Quiero que vaya conmigo al capítulo de Romanos 9. Muchos creen que es un sentimiento de Dios, que en la bondad de Dios Él está obligado a compartir la gracia o a dar la gracia. Romanos 9, quiero que leamos el verso 15. Pablo, haciendo referencia, dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, dice el Señor, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amado hermano, dice en el verso 16: así que no depende del que quiere, dice, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ve cómo no depende del hombre? No depende de nosotros. La gracia es un regalo total y absoluto de Dios, es un donativo de Dios. Es por la gracia de un hombre, es por la gracia de Jesucristo. Es un regalo precioso y maravilloso que no podemos tener por menos, como cristianos, como hijos de Dios. Es un gran regalo la salvación. No debemos desvalorizarla, no debemos ponerla por menos, como muchos piensan, y al ponerla por menos abusan incluso de la gracia, menospreciando el costo de la salvación. La gracia no es un simple regalo conseguido por ahí a bajo precio, ahí en una tienda, en una oferta de liquidación, ni en lo que nosotros conocemos allá como el mercado de las pulgas, donde muchos van a conseguir cosas baratísimas y encuentran cosas muy buenas, pero a bajo precio. La gracia no es eso. La gracia no es un regalo ahí en oferta, no, hermano. Tuvo un alto precio, se pagó un precio muy alto para que usted y yo tengamos la salvación hoy. Valoremos esa gracia. Mire lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 5. De nuevo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia somos salvos. Es un regalo maravilloso. Simplemente la gracia es ese regalo, es ese donativo inmerecido. La gracia es Cristo mismo, es Jesucristo. No podemos separar o divorciar la gracia de Cristo. La gracia es su persona, es su vida, es su sacrificio. Él vivió la vida que no podíamos vivir usted y yo. Él fue santo y justo, y Él cumplió y satisfizo todas las demandas de la ley, las demandas de Dios por medio de la ley, por medio de los 10 mandamientos, todo lo que Dios demandaba para el hombre. Solo Jesucristo pudo satisfacer la justicia de Dios. Él vivió esa vida que no podíamos vivir nosotros, que no podíamos obtener por nuestros propios méritos. Quebrantábamos la ley. Él tuvo esa vida y también tuvo la muerte que usted y yo deberíamos haber tenido. La muerte que usted y yo merecíamos. Él es la gracia, Él es el regalo.
Jesucristo es el regalo. Jesús es el don de Dios. Es la dádiva. Es de la que Santiago en su carta dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y ni sombra de variación. Él es el regalo para el hombre, Jesucristo mismo. En el verso 18 de esa carta de Santiago, del capítulo 1, versos 17 y 18, en el verso 18 dice: Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de la palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Quisiera pedirle a mi hermano Dariel, si estuviera por acá. Es la gracia de Dios, amado hermano, la que transforma a través de su palabra, a través de Jesucristo. Es la gracia de Dios la que hace que un hombre cambie, que un hombre que trae desgracia a su hogar, que a pesar de, porque él cree que porque trabaja y suple todas las necesidades materiales, pero tiene en desgracia a su familia, porque no hay afecto, no hay amor. Él no puede, su naturaleza no lo deja muchas veces. Es un hombre lleno de ira, malediciente, pero es la gracia de Dios la que actúa ahí. Es la que hace que quizá un niño de 6 años, cuando se acerca la hora de que su padre regrese de su jornada laboral, y que ese niño ya sabe a la hora que va a llegar su padre, y que él se vuelva a su madre y le diga: qué pereza, mamá, ya ahorita va a llegar papá. Es la gracia de Dios la que hace que eso cambie. Es la gracia de Dios, Jesucristo mismo, la que hace que el que mentía ya no mienta, que el que codiciaba ya no codicie más, que el que robaba ya no robe más, que el que estaba metido en el pecado y se deleitaba en él ya no quiera hacerlo. Ya sienta que eso es monstruoso delante de Dios, que cuando accidentalmente peca por alguna razón, porque somos humanos, pero que él sienta como una bofetada que le dice: eso no está bien, y que él quiera correr a la cruz para alcanzar el oportuno socorro. Es la gracia de Dios, hermano. Es un don maravilloso. Es su regalo. Es Jesucristo. El profeta Isaías, perdónenme, hermanos, el profeta Isaías escribió sobre esa gracia, la gracia de un hombre. Isaías 53, verso 3 lo describe así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. El pecado provocó un problema, amado hermano, un problema cósmico que rompió nuestra relación con Dios. Pero Dios pudo haber ignorado eso y destruirlo a usted y a mí, y haber destruido la raza humana. Sin embargo, decidió enfrentarlo y solucionarlo. El pecado entró al mundo por un hombre, como lo vimos en el capítulo 5 de Romanos, verso 2. Y por este pecado entró la muerte a la humanidad. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en el verso 15 dice que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, por la gracia de Jesucristo. En ese mismo capítulo, en el verso 20, verso 21 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Timoteo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia no tiene un costo para usted o para mí, pero tuvo para el Padre un gran costo, tuvo un precio altísimo. Él pagó con la vida de su Hijo por esa gracia. Filipenses 2, verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No menospreciemos, amado hermano, la gracia de Dios. No pensemos que es un simple regalo. ¿Cómo vamos a responder a eso? En respuesta a la gracia. ¿Cómo va a responder usted a eso, hermano? Correspondamos con gratitud. Correspondamos a aquel hombre que donó su sangre para que un muerto tuviera vida, para que tengamos vida eterna. Yo no sé cuál es la condición en la que usted se encuentra. No sé si está en la condición que Adán le dejó. Yo no lo sé. Pero hoy, la gracia de Dios, el regalo de Dios, el donativo de Dios, hoy puede darle vida por la eternidad. Hoy, gracias a ese donativo, usted tiene entrada al reino de los cielos. Yo no sé cuál sea la condición, pero hoy el Padre le extiende a usted un regalo. El Padre le da una invitación. En esa invitación dice: arrepentidos y crean en Jesucristo para vida eterna. Ese es el regalo de Dios, esa es la gracia. Usted hoy puede recibir esa invitación y esa es la única condición que Dios pone: arrepentidos y crean en Jesucristo.